Hola, buenas tardes. Uno de los medios que nosotros hemos usado ya desde hace muchos años, tratando de difundir algunas ideas y algunas reflexiones, y que han llegado a bastante gente, mucha gente, tanto aquí como en Latinoamérica y en parte algunos en Europa, es a través de los libros. Los libros que hemos hecho son libros muy sencillos, sin ninguna cosa que quiera ser comercial ni libro de living, sino que lo que trata de hacer es incorporar reflexiones, y de alguna forma esas reflexiones son las cosas que vamos aprendiendo en esta interacción con la realidad. No es lo que hemos leído en un libro, sino lo que hemos de alguna forma leído en la realidad, ¿eh? Por supuesto, esas cosas se van vinculando con el trabajo que uno hace, ¿no? Acá hay unos libros sobre los apuntes de los sistemas corruptivos. Por otro lado, tenemos otro que tiene que ver con los recursos naturales y la forma del patrimonio. Recursos naturales, que en realidad es el vínculo entre la naturaleza y el hombre, que transforma esa naturaleza en recurso apto para la vida. Y ese medio es la cultura. Después tenemos un tema que hemos trabajado bastante sobre el campo bonaerense especialmente, y esto también son libros que nos han servido, inclusive nos han servido a lo largo de muchos años en lo que pudo haber sido la docencia universitaria, o la docencia no formal, a través de charlas, conferencias, y reflexiones e interacción con la gente. Estos libros, que nos cuesta un montón tratar de imprimirlos, porque lo hacemos desde la posibilidad que uno tiene, que es muy acotada, y hoy día se vuelven casi imposibles. No hemos podido hacer reediciones, por más que la mayoría están agotados. Y lo que hemos hecho es tratar de su formato digital, algo que de alguna forma nos facilita la época y la tecnología, y la generosidad de mucha gente. Los libros de alguna forma están en formato digital y a disposición de los que quieran bajarlo, ¿eh? Lo mismo las imágenes, ninguna tiene copyright, sino que son imágenes a disposición para usarlos. El fin nuestro y la misión que tenemos es tejer afecto con lo nuestro, y una forma de hacerlo es esta. Una experiencia que hemos aprendido con todo esto, que es complejo, pero es una experiencia muy grata, es que un libro no es unidireccional, sino que a su vez es algo que induce o facilita la intercomunicación, ¿eh? Y la idea nuestra es que todas estas cosas, estas reflexiones, estos conocimientos, estos ensayos, de alguna forma, cuando ustedes puedan leerlos, y mejor dicho, los puedan bajar y leer, de alguna forma nos escriban, nos digan cómo les ha parecido, qué cosas ven de alguna forma a corregir o a profundizar, y a su vez qué propuestas tienen ustedes de hacer cosas similares en sus lugares. Hemos llegado al final de este primer tramo del curso, y bueno, hemos recorrido varias cosas. Hemos recorrido dos estancias que son singulares por su historia, La Rica y la estancia de Los Ruedas, Los Naranjos, en el sur de Santa Fe, que nos han dado buenas experiencias y nos han permitido aproximarnos al tema rural en la dimensión o en la escala de las estancias. Después hicimos el ciudad, pero ya que fue un pueblo de frontera, Montes, San Miguel del Monte Gargano, donde las condiciones fueron diferentes, pero era el centro de servicios de todo un territorio. Esto es algo que se va a repetir
en todo el territorio nacional, donde hay explotaciones rurales, pero también están los servicios de apoyo o los puntos de transferencia que le permiten interactuar con un mercado exterior o con una sociedad lejana o cercana. Hoy, después hicimos una última etapa en lo rural que tiene que ver con las chacras de pan llevar, que fueron tan importantes en su época, que fueron de alguna forma la despensa de Buenos Aires y que abarcaban toda la zona del norte de Buenos Aires hasta el río Reconquista. Eran chacras organizadas de forma quizás no tan estructural como una estancia, donde había mayordomo, esclavos y algunos peones. Estas chacras permitían mucho más en sus comienzos el trabajo de las familias, por más que estaban apoyadas como todas, inclusive esta chacra de Juan Martín de Pueyrredón, por esclavos. Los esclavos eran una constante que, como dijimos alguna vez, desaparecieron de nuestra memoria porque no era demasiado presentable para los valores de hoy. Y hoy vamos a hacer, pensando que hemos dado un pantallazo chico, porque en realidad hay cientos de ejemplos, pero hemos tratado de hacer unos espacios en lugares que tuvimos acceso, una cosa fundamental en el campo, que eran representativos de una época y de una forma de trabajo, y donde el relato, la memoria que rescatamos, no es la de los personajes con un apellido, sino que es de las personas comunes trabajando para transformar ese campo yermo, en un lugar que produce recursos para la vida. Hoy vamos a pasar una quinta clase como terminación de este curso, de esta primera etapa, donde vamos a tratar de hacer algunas reflexiones sobre lo que entendemos por patrimonio, reforzando algunas de las cosas que fuimos dando a lo largo de las clases. El hecho de haber desarrollado el curso prácticamente en la provincia de Buenos Aires y ese sur de Santa Fe, limítrofe con Buenos Aires, tiene mucho que ver con las limitaciones y las posibilidades que tenemos como grupo voluntario, porque no hay otra ambición, sino el transformar en misión este rescate del patrimonio nuestro, el patrimonio argentino. Pero lo hemos hecho con las limitaciones. Tenemos limitaciones para viajar al interior, a lugares más lejanos, y bueno, eso acota el sentido federal que le quisimos dar. Por eso sugerimos o proponemos de ver si es posible hacer trabajos interdisciplinarios del mismo formato que tenemos hecho con universidades o con dependencias de patrimonio del interior. Para eso necesitamos el apoyo material de movilización, de gastos y ese tipo de cosas. Pero bueno, iremos construyendo con lo que vamos pudiendo. La idea que presentamos de patrimonio es una idea que tiene que ver con una materialidad que se va generando a través de los siglos, pero cuya trascendencia es el mensaje espiritual o cultural que contienen. El hombre, a través de los siglos, fue formando, a través de su interacción con la naturaleza, fue generando una cultura. Esa cultura tiene expresiones, algunas tangibles, otras que fueron materiales en una época pero desaparecieron, y todas van formando las distintas escalas del patrimonio, de nuestro patrimonio.
Empezando por un tema que tendríamos que incorporar, lo hemos tratado de hacer a través de las clases, que es el patrimonio, o mejor dicho, las cosas de la cultura del hombre tienen una circunstancia geográfica y una historia a medida que se desarrollan en el tiempo. Esa circunstancia geográfica determina el cómo es el artefacto o el modo de transformación de ese paisaje de sitio, de territorio, que va encarando el hombre para transformar su realidad, para transformar esa naturaleza en recurso de vida. Va dejando huellas, muchas de las huellas son prácticamente virtuales, porque el paso del tiempo, la misma acción del hombre se las va comiendo en su desarrollo. No es que esté mal, es la realidad. El segundo elemento que tendríamos que ver en todo esto es que la historia tiene que ser de todos. Y habíamos dicho de todos, no en una historia, una memoria que empieza con la llegada de los europeos, sino una historia que incorpore las vivencias y también un patrimonio, aunque a veces puede parecer débil, de las comunidades aborígenes que poblaron nuestro territorio, que también son o generan un patrimonio muchas veces intangible, pero que condiciona la cultura de nuestra sociedad en el hoy también. Porque nuestra sociedad, que es una mezcla de español e indígena, en muchos casos, o de europeos después, está plena de todas esas cosas que por ahí no salen directamente, pero sí aparecen indirectamente en los modos de ser. Nuestro territorio tiene varias regiones con sus circunstancias particulares. Tenemos una región del litoral, donde las comunidades guaraníes, los chanas en algún sentido, los charrúas en otro, dieron forma a distintas formas o expresiones culturales. Y fundamentalmente expresiones que se refuerzan y valoran a través de lo que fueron después las misiones jesuíticas. En la zona central tenemos comunidades que fundamentalmente no están apoyados o son una sociedad de estructura mixta que mezcla la recolección y la caza con una incipiente agricultura. Algo que también en el litoral se dio, ¿no? Con una agricultura que tenían los guaraníes, los tupí guaraníes, primero fundamentalmente una agricultura de roza, donde se explotaba el terreno hasta que se agotaba, y luego se quemaba sus instalaciones, sus viviendas y sus empalizadas, y se mudaban a tierras que no estuvieran agotadas en las cercanías. En la zona de lo que serían las llanuras, tenemos una estructura de recolección, y esta llega hasta lo que sería el estrecho de Magallanes, una cultura de recolección con incipientes elementos de agricultura en algunas zonas, con caza, la caza fundamental, pesca en otros lugares, que no dejó elementos materiales aparentes, pero la gente permaneció en su mezcla con otra gente, y su cultura está implícita en su modo de ser. Tenemos después en Tierra del Fuego algunas comunidades menos desarrolladas que se fundamentaban en algo de caza y en la pesca, y la gran parte de ellos de base fluvial, o sea, trabajando o cazando en el estrecho de Bering y en las zonas aledañas, o cazando en el territorio de la isla, ¿no? En la zona andina tenemos sociedades mucho más desarrolladas que habían avanzado en las tecnologías agrarias a un nivel como, por ejemplo, tener riego, tener cultivos en terrazas, tener una enorme variedad de cosechas, una ganadería basada en el guanaco y en la llama, en la alpaca, muy incipiente, y que desarrolla toda una cultura
de poblados que se generan por necesidad de su defensa, que serán los Pucará, y que tiene impacto de dos culturas muy importantes. La inca, que descendía desde el Alto Perú y que conquistó el territorio, y 50 años después la llegada de los españoles con otro tipo de cultura y otro impacto. Seguimos y llegan esos españoles que tienen una cultura, y no estamos hablando de grados de desarrollo humano, sino de desarrollo tecnológico y en cierto modo de organización. Y traen cosas como el derecho de propiedad, traen cosas como nuevas especies, traen cosas como ganados nuevos que serán muy importantes en la transformación de nuestro territorio. También vienen con una idea de dominio, una idea de conquista militar y de derechos basados en la conquista. Las tierras pertenecían al rey por la conquista, que a su vez las cedía a los conquistadores o a los nuevos pobladores. Ahí hay un impacto de culturas que fue muy fuerte, un impacto de culturas y de reculturalización. Primero hay curiosidad en muchas de las comunidades indígenas, en otras hubo rechazo directo. Después hay una cierta retracción, los vemos en muchas comunidades que se resisten a ser reculturalizadas, y finalmente, fundamentalmente de mano de la fuerza de guerra, las guerras, y también de la catequización, terminan reculturalizándose en una cosa que no es ni plenamente europea ni plenamente indígena. Es como si fuera un sincretismo que se va a expresar en los modos de la religión, los modos aparentes, que se va a expresar los modos que van teniendo los pueblos, y eso va a ir en una forma creciente la incorporación de los valores europeos. Valores que, por supuesto, tienen una cosmovisión completamente diferente, que también incorporan cosas que después serán parte de nuestra cultura, pero también incorporan el choque de esas culturas en base a un sufrimiento que fue muy cruel, y a desaparecer grandes cantidades de esa población, muchas de esas no porque se haya querido, sino porque se incorporaron elementos que hicieron débiles a esas comunidades que nunca tenían ese tipo de enfermedades, que vieron perder su cultura, o que en algún momento fueron trasladadas de una zona a otra, produciéndose el desarraigo. Todo esto forma lo que fue la sociedad colonial, una sociedad que estaba estructurada por clases, una sociedad de clases, donde en la parte más alta estaban los españoles puros. Después también había españoles no tan exitosos ni dominantes, y también después hubo los hijos de esos españoles, que fueron los criollos. Más abajo en la escala estaban los mestizos, después seguían los indígenas, y después seguían algunos gentes que no vinieron por voluntad, sino que fueron traídos por fuerza, con un tremendo desarraigo de sus poblaciones, y que no les dieron a elegir nada, simplemente los usaron, era la mano de obra esclava, que en algún momento llegó a ser el 30% de la población en Buenos Aires, y en algunas regiones del interior llegaba a cifras como que en Catamarca el 50% de la población, en Tucumán también. Tenían una cantidad de elementos que incorporaron la cultura, pero con quizás mucha menos fuerza que la que tuvo el indígena, que tenía otro tipo de incorporación. Hay un tema que es una de las cosas más interesantes en las cosas materiales que tenemos en la región después de la venida de los españoles, y es una población que en la mitad de Santa Fe, se la conoce como Callastá o Santa Fe la Vieja, que es una población
que ya trae formas de poblar netamente europeas, como fue el establecer una población con damero y con una organización jerárquica de los espacios, con plaza, con los lugares de su cabildo, con los lugares de las comunidades religiosas, sus iglesias, con las comunidades de la gente principal y, bueno, las afueras, los otros. Esa población se hizo con gente que descendió de Paraguay, de Asunción, y se hizo fundamentalmente con criollos y muy pocos españoles, que fue la misma forma como se pobló el Buenos Aires en su segunda etapa. Hoy vamos a recorrer las ruinas parciales, porque una parte se la comió el río Paraná, y encontramos los trabajos arqueológicos que se han hecho en su momento. Zapata Goyán, en los años 40, rescató esa población, esa comunidad, y vemos temas como la iglesia de San Francisco, que está hoy protegida con una especie de techado, y adentro hay las excavaciones con los restos de Hernán Darias y su familia. Restos que nosotros decimos en nuestra cultura, no sé, un pensamiento por ahí propio, ¿no? Creo que los restos no son para exhibir. Es un tema de respeto a la gente cuando son difuntos o cuando quedan, no son elementos para exhibir. Pero en su momento se los exhibió, se protegieron los huesos que aparecieron con los barnices. Eran tiempos más simples y de menor conocimiento, y al cabo de los años los huesos desaparecieron y quedó el barniz. Bueno, eso es una forma, se quiso conservar el patrimonio, pero se lo transformó en otra cosa. De esa gente nos cuesta mucho pensar que los restos que se encuentran del poblado los hizo esa gente y una ciudad, que ahora son restos. Y vamos a encontrar en el poblado, mejor dicho en el museo, que reúne los elementos extraídos por los arqueólogos, de repente tejas, unas tejas musleras, pero que tienen inscripciones. Y lo interesante es que esas inscripciones no se ven desde cuando estaban en su posición en las viviendas o las otras construcciones, no se veían desde tierra, desde el nivel de tierra, se veían porque hablaban hacia el cielo. Eso es una cosa muy fuerte. También en las excavaciones se encontraron higas dentro de los muros, toda una serie de cosas que nos hablan de una cultura mucho más compleja que la pared de tapia, que también tiene su larga historia, que la pared de tapia que podemos observar. Ahí empezamos a pensar en cuántas cosas nos puede decir un muro o una teja si nuestros científicos, nuestra gente, nuestros investigadores ayudan a comprender el mensaje que hay atrás de ello. Es algo que vamos a ver después y será bastante importante cuando pensamos que las paredes nos hablan. Las paredes hablan de una memoria, nuestra memoria. Más al norte, en la zona andina, vamos a encontrar muchas capillas preciosas. Y hoy día pensamos que la capilla está aislada, que no tenía nada alrededor. Esas capillas son capillas, muchas de ellas, de reducciones, que eran las encomiendas. Las encomiendas era a una comunidad para catequizarla, pero fundamentalmente para usar su fuerza de trabajo, se la reducía a cargo de un encomendero que debía catequizarlos, pero a su vez debía pagar un impuesto que se fijaba para el rey, para lo cual usaba un cura encomendero, y usaba la fuerza de la represión. La iglesia esa, que hoy nos queda y nos parece tan hermosa y tan, no es una situada en lugares paradisíacos, no es una cosa aislada. Era la capilla de una encomienda. La encomienda era una población de indios encomendados
que estaba alrededor de la capilla, donde eran catequizados. Las casas de los indios encomendados en general han desaparecido por la naturaleza de sus materiales y quedaron las capillas. Eso es una lectura incompleta. Si nosotros queremos comprender esa sociedad, debemos entender que la capilla y los restos que puedan quedar de las poblaciones y su paisaje es un todo que es inseparable. No podemos reconstruir las viviendas, pero sí podríamos poner, como pasa en gran parte del patrimonio, centros de interpretación, guías que conozcan el tema, como para explicar un todo, aunque sea a partir de una parte. Esto es algo que es como una asignatura pendiente que tiene el patrimonio, porque ha rescatado a veces objetos que pueden ser viviendas, muy pocas veces los sitios, y muy pocas veces las comunidades que le daban sentido. Y patrimonio es un todo. Está la gente, fundamentalmente, y están las cosas que hizo la gente. Y están las razones de ser que tuvo la gente para hacer esas cosas. En el patrimonio vamos a encontrar escalas que nos dan la dimensión, desde la escala del individuo hasta la escala del patrimonio mundial. Escalas del individuo. Todos tenemos en la billetera o en la mesita de luz una foto, un recuerdo, alguna cosa que nos dé referencia de nuestras vidas y que en general no le interesa a nadie más que a nosotros. Después está la escala de la familia, y ahí vamos a encontrar cosas que son comunes a la familia. Y de repente aparece una sopera de la abuela, o un vestido, o un bordado que hizo la bisabuela en Italia en su escuela, que era una labor que hacían. Vamos a encontrar las formas de relacionarse, algunas recetas, y bueno, toda una tradición oral. Seguimos en otra escala y vamos a encontrar la escala del conjunto de familias, generalmente formada por un barrio. Y en ese barrio vamos a encontrar referencias que son comunes a todos. La plaza, de repente la iglesia, la escuela, alguna calle, algún comercio. Y seguimos subiendo las escalas y vamos a encontrar la escala de la ciudad. La ciudad que tiene barrios, la ciudad tiene barrios y tiene una característica, tiene un corazón central, tiene un cuerpo que son los barrios y tiene un borde que es la orilla, donde se forma una cultura particular. Estas escalas forman lo que sería el patrimonio. Lo que pasa en este tipo de patrimonio es que muchas veces se pasa de una escala a otra por la fuerza de la gestión. Muchas cosas que tendrían que ser de escala de un barrio, por la gestión de algunas personas, pasan a ser escalas de un pueblo o escalas de una provincia. Muchas cosas que son escalas de una comunidad pasan a ser escalas de monumentos históricos nacionales por gestión de alguna gente que tiene fuerza para eso. Y con todo eso se desbalancea, cuando se pasa de una escala a otra, se desbalancea el equilibrio que tiene que haber en las escalas de todo el país. De repente, donde haya buenos gestores, hay mucho más patrimonio reconocido que donde no está de alguna forma difundido a través de las escuelas o de las universidades este patrimonio, y se termina olvidando o perdiendo. Temas de formación de nuestro patrimonio en el siglo XX, mucho tiene que ver todo un movimiento, que hay un movimiento que se basa en un movimiento nacionalista, que empieza ya con Ricardo Rojas, después se expresa en la arquitectura con Noel. Es un movimiento que trata de rescatar bases de una identidad nacional con referencia a algunos elementos. Antiguamente, los elementos fundamentalmente son de la época colonial, y los elementos que se rescatan, cabildos, que muchos habían desaparecido, en su gran mayoría, alguna casa,
muchas iglesias, que son las que permanecen, se rescatan, pero en un modo, se las viste de neocolonial, que es una ideología. O sea, esa ideología tenía, mejor dicho, ese nacionalismo tenía como ideología una forma de rescate de lo nacional y de rechazo a lo extranjero, y se expresaba en un neocolonial, pero nuestro neocolonial termina siendo muchas veces una réplica de Sevilla, una réplica de arquitecturas que nunca tuvimos, porque nosotros en general éramos un territorio, y el virreinato lo expresó, donde había algunos puntos fuertes, como puede ser Córdoba, Salta, las misiones jesuíticas, pero Buenos Aires, por ejemplo, era una aldea allá abajo, y sus iglesias, que nos parecen magníficas, son iglesias que las hicieron arquitectos que no eran de el arquitecto que hubiera ido a Lima o a México, sino arquitectos que traían las órdenes religiosas y hacían con lo que podían, con las posibilidades que había en cada lugar, esas magníficas iglesias, magníficas para nosotros. Posiblemente si las comparamos con la de Lima o México, son pobres iglesias, pero nosotros no debemos comparar. Nuestro patrimonio es el que tenemos, y es el que nos da sentido. En el siglo XX hubo forma de difusión. Una forma muy interesante fue la revista Villiquen, que estableció desde 1919, Vigín va estableciendo toda una serie de rescate de valores que lo hacía a través de láminas y de su extensión hasta en ejemplos y ejercicios. Una de las cosas que rescata es la visión de la Casa del Congreso de Tucumán. ¿Y cómo la rescata? La rescata en función de una imagen que hubo de una fotografía antigua, antes de que la demolieran, y le da la impronta, porque la fotografía era en blanco y negro, la impronta de cómo hubiese sido en Buenos Aires. Y entonces las puertas de la Casa de Tucumán se pinta de verde cardenillo, como era el color que se usaba en Buenos Aires. ¿Y cómo fueron esas puertas? La antigua casa fue demolida ya por 1869 para construir una nueva casa italianizante, que fue edificio para el correo. Después se demuele ese edificio y se hace una especie de gran templete de vidrio, y después otro templete, allá por principios del siglo, que expresaban lo que para esa época tenía valor, la sala. Aunque la sala también había sido tocada y transformada en muchos sentidos. No hace muchos años, gente experta, en este caso el arquitecto Marinsalda, Juan Carlos Marinsalda, una persona que tiene mucha sensibilidad a estos temas, estudiando los documentos, descubre que la Casa de Tucumán, sus puertas eran color azul, porque fueron pintadas con color azul para recibir, cuando la casa se remozó, para recibir al Congreso de Tucumán en 1816. Porque azul eran los colores de la patria, los colores que tenía la bandera. Fíjense en qué importante que es el estudio científico de los antecedentes en todas sus dimensiones, desde lo documental hasta lo arqueológico o el estudio arquitectónico histórico, para poder definir esa cosa que se llama autenticidad. Y no que los monumentos, como gran parte, son un relato construido casi en una forma de escena para que rescate una historia. No es que sea inválido eso, sino que cuanto más se acerque la autenticidad, es un tema que tiene un valor ético. Tenemos casos, por ejemplo, donde la intervención, y en este caso vemos la antigua casa de lo que fue la familia de Sarmiento, que tiene una casa construida en los principios del siglo XIX por su madre. Es una casa clásica, con techo a dos aguas, torta y estructura de parinudillo, y que todavía tiene alguna puerta con quicio. Y la casa que se construye cuando Sarmiento fue gobernador,
que tiene toda la impronta de las tecnologías de la época y lo que en ese momento expresaba esa nueva arquitectura italianizante. Y eso tiene puertas con bisagras y tiene puertas de todo tipo, ¿no? Aunque las puertas que encontramos ahora son puertas porque de 1944 el terremoto derrumbó la casa. Y cuando lo reconstruyeron, reusaron materiales, adobes, puertas y una serie de cosas de las ruinas de otras casas. Pero son relativamente coherentes porque corresponden a una época, a la época de su plenitud, cuando era el gobernador Sarmiento, el gobernador de la provincia. ¿Y de qué color pintaba Sarmiento sus casas? Nunca de blanco, porque blanco para Sarmiento era un color reaccionario propio de la colonia de los españoles. Lo vemos en sus casas acá en Buenos Aires, todas tienen color, ocre o colores saturados. ¿Cómo rescatan la casa de Sarmiento en San Juan? La rescatan con lo que van pudiendo, pero estaba la corriente de que lo antiguo es blanco. Y lo antiguo hay que ver qué antiguo. Lo antiguo del siglo XVIII, lo antiguo del siglo XIX o el siglo XX. Y la pintaron de blanco tratando de antiguarla. Un verbo que tendríamos que usar cuando se ponen elementos para que una cosa parezca más antigua. Y es una cosa relativamente falsa. Otra cosa que tenemos es la casa del general San Martín, los restos de la casa, que en realidad corresponden a una vivienda de la reducción jesuítica de Chapeyú. ¿Y qué pasó? Se rescató la casa, la ubicación de la casa, con grandes polémicas, y después alrededor de la casa le construyeron un templete magnífico, templete neocolonial también, 1938, pero que en el equilibrio de percepción entre la casa y el templete se traga a la percepción de la casa. Y es muy difícil explicarle a los chicos de las escuelas que el templete no fue la casa de San Martín. Y no se rescata el mensaje que tendrían esas ruinas, donde uno de los máximos protagonistas de nuestra historia pudo nacer en esa casa, en esa humilde casa, y llegar a lo que fue. Estos son temas que los contextos que se le construyen terminan deformando el mensaje y generan otro mensaje, como si esa humilde casa no fuera suficiente para que naciera San Martín. Creo que tenemos que repensar ese tipo de cosas porque a veces lo que se quiere hacer, y no hay perversión, sino la mejor voluntad, termina deformando el mensaje original. Lo tenemos con los colores. Habíamos dicho la casa de Sarmiento, pero hay muchos colores. Nuestra catedral, que en realidad es una réplica del Palacio Bourbon en París, que está construido con piedra de París. Cuando se construye la fachada, porque el templo ya estaba construido desde muchos años antes, pero no tenía fachada, se construye la fachada, la construye un arquitecto ingeniero francés, Catelin, 1822. ¿Cómo la construye? La construye con la nueva ideología, que es la ideología del neoclásico, expresión del liberalismo que trataba de expresar la Revolución de Mayo. ¿Y cómo se pintan estas cosas? Se pintan con un color que se parecía a la piedra París de París. Era un tema ideológico, superar al blanco colonial. ¿Y qué pasó? Hace unos años hicimos algunos cateos sobre el tema y esa catedral que estaba pintada de un verde oliva resulta que había sido, y la iconografía lo apoya, un color durazno desaturado. Bueno, tratamos de rescatar eso, tratamos de rescatar en Córdoba se hicieron cateos, por ejemplo, en la catedral, y la catedral de Córdoba presenta una gran incógnita porque tiene una base blanca, después tiene una base punzó de cuando Oribe llegó y conquistó Córdoba, y después tiene una base neoclásica en 1916, donde se rescata desde otro punto de vista. ¿Qué rescatamos? ¿Qué queremos expresar? Qué difícil que es sostener la memoria, porque hay tres memorias.
pero se pueden explicar a través de lo que decíamos esos centros de interpretación. Por otro lado, en Luján estaba el Cabildo y la Casa del Estanco, y lo habían pintado en la época de Noel, le habían agregado algún ornato, y lo habían pintado de blanco con rayas ocres. Las rayas ocres son propias de Sevilla, no de nosotros. Lo nuestro era blanco y tenía una faja abajo de color bordavino, que es el color de lo que llamaban, es un óxido de hierro rojo, se llamaba almagre. Otro tema que tenemos que ver es que el patrimonio tiene circunstancia y el patrimonio tiene historia. Como decíamos, tiene geografía y tiene historia. Un caso clásico que tendríamos que valorar es nuestra Plaza de Mayo, que empezó siendo la Plaza Mayor, después fue Plaza de la Victoria, después Plaza 25 de Mayo, y hoy nos llega con Plaza de Mayo. En 1580, cuando se organiza la ciudad, dentro del damero, al poco tiempo, se midió y se dejó una plaza mayor, que estaba rodeado por un solar, que era el espacio para el cabildo, en el otro sentido, otro solar, que era para la iglesia mayor. En 1610 llegan los jesuitas y se le da un solar que había quedado vacante, que es el que da de la plaza, la mitad que da contra Casa de Gobierno. Bueno, eso pasó, y en el medio de la plaza pusieron el árbol de la justicia, que es donde se administraba la justicia. La plaza tenía el piso del barro, las calles eran de barro, las construcciones eran de barro, todo era barro. La catedral que hoy vemos es la quinta, porque las otras estaban construidas relativamente con materiales precarios y se fueron desarmando. El cabildo también. Era una época donde en esta plaza, para 1620, había 2.000 habitantes entre la ciudad y en la provincia. Pasan los años, 1750, ya Buenos Aires tiene un poco menos de 10.000 habitantes. Su plaza mayor ya va teniendo otra cosa, tiene una incipiente catedral con un frente que había construido el arquitecto Blanqui, el mismo que construyó el cabildo. Tenía el cabildo, que no tenía torre, era un cabildo ya de planta alta, muy no español, porque los cabildos españoles tienen generalmente 2 torres, como había tenido en algún momento el cabildo, uno de los cabildos primitivos. No tenía torre, y las fiestas se festejaban delante del cabildo. ¿Cómo se festejaban? Se armó un ruedo para el torero, y en el balcón del cabildo estaba el virrey. En 1750 y pico, al cabildo, ese cabildo que ya tenía 25 años, le rescatan o le construyen una torre. Y esa torre va a tener un elemento significante muy importante. Al poco tiempo, en 1790, a esa torre le agregan un reloj. ¿Y qué pasó? Las horas que antes las daban las campanadas de las iglesias con los maitines y las vísperas, ahora las da un reloj que tiene horas y minutos. Es un cambio muy profundo en la forma de regulación del tiempo, porque eso se une a los relojes que empieza a ver en las casas, relojes de repisa o relojes ya mecánicos, y algunos, muy pocos, con sus relojes de bolsillo, esos relojes con cadenas, que muy pocos tenían. Pero esos relojes significan medición y regulación del uso del tiempo. Antes uno iba a un lugar, iba a la mañana o al atardecer. Ahora va a las 10 de la mañana o a las 9. Y ya se empiezan a medir los minutos. Un reloj yo lo puedo ver como cosa, pero lo puedo ver también como el instrumento o la herramienta que me cambia porque cambió la sociedad. Después la plaza tuvo
En algún momento, en 1810, fue el escenario del Cabildo Abierto y después de la Revolución de Mayo. Pasan los años, 1878, la plaza había tenido ya cambios. En 1854, cuando se instala o se regula la Municipalidad de Buenos Aires, no la ciudad, sino Buenos Aires como provincia, la plaza tiene un cambio importante de manos de Prilidiano Pueyrredón, el arquitecto contratado por la municipalidad para hacer una cantidad de edificios. ¿Y qué pasó? La plaza se transforma desde una plaza española seca a una plaza francesa con elementos regulares. ¿Qué son los elementos regulares? Los caminos se transforman en caminos y los huecos en borduras con pasto o con flores. Ya uno no es protagonista de las cosas que hace en la plaza, sino que es espectador. La gente de la plaza estaba cercada con un cerco para que no entraran los caballos. A su vez se planta hiladas de paraíso que la rodean. Y en el centro ya estaba la pirámide desde 1811, que era el monumento de la Revolución de Mayo. 1894 hay toda la transformación en manos del intendente Tomás de Anchorena, que empieza refuerza un criterio donde lo colonial era arcaico y había que superarlo. ¿Y qué pasa? Se demuele la Recoba Vieja, que se había construido en 1803, se abre la Avenida de Mayo, bien al estilo de París, de los bulevares. Pocos años después se van a abrir las diagonales, se transforma lo que había hecho Prilidiano, se va transformando en distintas manos hasta que llega en alguna forma Taís, que la transforma hacia fines del siglo, y vemos que aparece un alumbrado a gas. Aparecen varias cosas que acompañan a la ciudad. Aparece el tranvía a caballo, el empedrado de las calles alrededor, que ya era anterior, y ese es el centro, el corazón de la ciudad. Y hoy esa Plaza de Mayo está transformada. Está transformada porque los usos y los modos de la ciudad son diferentes. Vemos en el centro de la plaza la pirámide de Mayo, que en realidad es un obelisco, con el circuito de las Madres de Plaza de Mayo. Vemos por la Avenida de Mayo el desplazamiento de los piquetes. Vemos las manifestaciones y vemos un tránsito enorme que rodea y en cierto modo hace como cerco a la ciudad. Hace unos años el gobierno municipal trató de poner un cerco para que no se acercaran a las manifestaciones a la Casa de Gobierno. Y la respuesta fue que no, porque, aunque lo hicieron igual, porque ese límite estaba cambiando el espíritu de lo que es la plaza. Porque la Plaza Mayor, la Plaza de Mayo hoy, desde que se fundó hasta hoy, es un lugar donde la comunidad se expresa para la alegría o se expresa para la protesta. Y es su derecho. Y no importa, algo que alguna gente se agarra a esas cosas, la escena en que tiene. En algún momento fueron edificios, fueron ranchos, en otro momento fueron casas de tejas, otros momentos fueron casas de azotea con altos, otros momentos subió la escala de esas casas, se cambió su alumbrado, sus formas de parque, todo, pero nunca perdió el sentido de ser el lugar de convocatoria de la gente. Ese es su patrimonio. Lo demás es la escena. Y nosotros lo que debemos rescatar cuando queremos rescatar un mensaje es esos significados, que son los que son la razón de ser del patrimonio.
Una de las conclusiones que sacábamos con Teresa y con Matías es la necesidad de que estos cursos, algo que hemos propuesto de entrada, tengan una ida y vuelta, no que sea un curso direccional en un sentido. Y parte se vio por algunas preguntas que aparecen en el chat, y nosotros queríamos proponer, habíamos hablado de esa manta corta, ese poncho corto, que hace falta sumarle cosas. Y qué mejor que habiendo tenido algo así como 22.000 visitas este curso, lo cual nos hace sentir muy bien, empezar a interactuar, porque somos muchos. Y el acercarse al curso significa haber tenido una sensibilidad para ese tema. Nos acercamos y bueno, creo que hemos tenido una interacción relativa, la hemos tenido en las clases, a veces con población, a veces con algunos expertos, pero nos falta algo distinto. Nos falta que esta escala se transforme en una escala, casi les diría argentina, una escala federal. Y participaron del curso gente de todos los lugares, Jujuy hasta Tierra del Fuego. Esto nos habla de una enorme posibilidad. Fíjense en qué interesante que sería que desde cada uno de los lugares hiciéramos un ejercicio, que podría ser el ejercicio para dar validez al curso, de aproximar un retazo de esa memoria. Una puerta, una historia, una ventana, puede ser un dibujo, siempre con una descripción o lo que uno cree que es eso. Si fuera un dibujo mejor, un llegar al lugar, un tema que a veces no se ve, y tenemos los monumentos, y a los monumentos a veces desde el turismo llegamos con el ómnibus al pie para que nadie se canse, y no hacemos algo que antiguamente se hacía. Uno iba llegando desde lejos, y ese llegando, como se hacía con carruajes, se hacía cabalgando, tenía sus ritmos, o caminando, y esos ritmos me iban dando percepciones distintas. Si uno analiza el monumento desde, 500 metros, tiene una percepción holística, donde los sonidos, la imagen, el tacto, todos van siendo una calidad dada. Si me aproximo a 100 metros, esas percepciones, algunas se enfatizan, otras se diluyen, pero voy viendo la aproximación a través de eso. Es como si fuera un elemento cinético que va sumando en el llegar. Yo voy aproximando, voy construyendo ese prólogo a lo que voy a ver. No me caigo en la fachada. Y después, si hiciéramos una percepción al lado, veríamos que es completamente diferente. Pero ese creyendo va enriqueciendo la lectura del patrimonio, me va aproximando y me va preparando. Eso no puede ser que no esté en el patrimonio. El patrimonio no empieza en la puerta. Empieza desde donde voy llegando para llegar a esa puerta. Eso les sugiero que vean algunos de los elementos y analicen cómo es el llegar. El llegar en la antigüedad se preparaba. Nosotros hemos visto algunos parques que van teniendo una visión lejana, después hay todo un recorrido y cada tanto hay un abra para ir viendo retazos, hay cambios de especies hasta que llego al lugar. Es muy interesante y yo creo que es un ejercicio para hacer. Lo mismo el rescate de algunos componentes, como serían las puertas, los pisos, los artefactos. Y bueno, mutuamente podemos ayudarnos a comprendernos. Hoy tenemos el aporte de Gustavo, que nos aporta todo su conocimiento sobre tecnologías y sobre su gran colección, una colección que debe ser única, de catálogos de la construcción. Todo eso lo tendremos que ir desarrollando de acá a que empecemos un nuevo módulo, allá por marzo o abril, donde completaremos, si podemos, haciendo una lectura federal. Y si no, incorporando, pero eso ya lo queríamos hacer, en esa historia de la tecnología, elementos que hemos recibido de todos nuestros corresponsales
nuestros coequiper en cada una de las provincias. Es una forma de construir el patrimonio desde todos, no desde los expertos. Los expertos lo ayudaremos a ser comprendido en otra dimensión. Bueno, muchas gracias y nos veremos.